hablando acerca de lo que es la farmacología, ¿verdad? De la falla hepática, bueno, de renal y hepática. Páseme la primera. Vamos a decir que las injurias al riñón pueden ser agudas y crónicas. Generalmente, ¿verdad? En la forma aguda es cuando tenemos nosotros, aquí está, cuando tenemos una disminución brutal de lo que es la función renal. Eso va a presentar el paciente síntomas de uremia, como náuseas, vómitos, disminución del apetito, disminución aguda de la diuresis, ¿verdad? Y la diferencia entre algo agudo y crónico es que lo agudo revierte, ¿verdad? Y dentro de las causas podemos tener, ¿verdad? Que puede haber una obstrucción aguda de la orina por un cálculo, obstrucción aguda de orina por un problema de origen prostático. Puede haber también problemas de insuficiencia renal aguda por deshidratación, lo cual conlleva a una disminución de la presión arterial. Puede haber también un daño renal agudo por una insuficiencia cardíaca descompensada. Y esto, ¿verdad? También por uso de fármacos, que es lo que nos trae en este día. Estos fármacos pueden dañar directamente los túbulos, sobre todo el túbulo contorneo proximal, ¿verdad? Que es una zona en donde se da la absorción de la mayoría de sustancias, y esto puede conllevar, ¿verdad?, a complicaciones. ¿A que sigue? La que sigue. Tenemos también lo que es la insuficiencia renal crónica, que esta es un daño, ¿verdad? O un deterioro progresivo e irreversible de la función renal expresada en base a la tasa de filtrado glomerular, que es cuando, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto. Esto puede ser por causas diferentes a la que puede generar, ¿verdad? Una enfermedad renal aguda. En nuestro medio, una de las causas más importantes, ¿verdad? Tenemos la diabetes y la hipertensión arterial, y otra que no se escapa es el uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos y además de eso antibióticos con poca, ¿verdad?, restricción en la venta de estos fármacos, y los pacientes tienen acceso, sobre todo de los AINES, el diclofenac, que es uno de los que más puede promover, ¿verdad?, el daño renal crónico, y el paciente se lo toma para dolor, y realmente el uso crónico puede dañar crónicamente el riñón. Y cuando nosotros evaluamos el paciente, tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60 ml por minuto. La que sigue. Las consecuencias, ¿verdad? Ya las mencionamos, no le vamos a dar mucho énfasis a las causas, pero sí vamos a ver los fármacos, la que sí. Entonces, ¿qué pasa con la absorción farmacológica de un paciente con enfermedad renal, ya sea aguda o crónica? Esta va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque los pacientes usualmente, ¿verdad?, van a tener náuseas, van a tener vómitos, y estos pacientes, ¿verdad?, las náuseas y vómitos a nosotros como médicos nos denotan que pueden tener uremia. Además de eso, ¿verdad?, va a haber una disminución del primer paso hepático, lo cual va a conllevar también, ¿verdad?, a deterioro de la función renal. Recordemos nosotros, ¿verdad?, que el hígado, el corazón y los riñones pues tienen que estar en consonancia a los tres órganos. Entonces, vamos a decir nosotros que una de las cosas más importantes es que la absorción en un paciente renal, debido a los problemas de gastrointestinales que este paciente presente, ¿verdad?, va a haber una disminución en la absorción de algunos fármacos. Entonces, la absorción específicamente de vitamina D va a estar disminuida, el hierro, y por eso que estos pacientes, aparte de tener anemia por déficit de eritropoyetina, van a tener anemia por disminución en la absorción del hierro, al igual que algunos medicamentos, ¿verdad?, como el propanolol, que se utiliza mucho en la enfermedad hepática, sobre todo, va a haber una alteración, ¿verdad?, en la absorción
cuando hay un daño renal importante, ¿la que sí? Entonces, también van a haber otros fármacos, ¿verdad? Que pueden estar disminuida su absorción y es los fármacos ácidos. Se dice que dentro de estos hay varias categorías, ¿verdad? Están los barbitúricos que vienen siendo como anticonvulsivantes, la cefalosporina. Vamos a tener también los inhibidores de los iones hidrógeno, de los H2, ¿verdad? Como la esimetidina, famotidina, ranitidina. Estos van a tener una disminución en lo que es la absorción, ¿verdad? Debido a que el paciente, por la desnutrición, que son otros factores que pueden influir en la absorción farmacológica, una desnutrición importante de estos pacientes, debido a que anda con náuseas, vómito constante, disminución del apetito, va a provocar daño, ¿verdad? A nivel de lo que es también el hígado y esto puede propiciar el aumento del fármaco libre y por ende un aumento en la toxicidad de los fármacos con su consecuente disminución en la absorción. Pase la que sí. Entonces vamos a decir que debemos modificar, ¿verdad? Las necesidades de insulina. Por ejemplo, si un paciente renal necesita utilizar insulina, debemos nosotros que pesar al paciente, ¿verdad? Pesarlo, tallarlo y de esa forma nosotros vamos a hacer el cálculo de insulina un tanto menor que una persona que tiene buena función renal. ¿Por qué? Porque si estos pacientes no comen y nosotros les ponemos una insulina a dosis convencionales como usualmente se usan, ¿verdad? Estos pacientes van a riesgo mayor de presentar hipoglucemias. Además, también los antibióticos carbapénicos, ¿verdad? Como el imipenem, tienen disminución de las hidropeptidasas y esto va a conllevar también a modificación en el metabolismo. Tenemos también la procaína, que este es sabemos nosotros que es un anestésico local, este puede provocar toxicidad por disminución en el metabolismo. También existen, ¿verdad?, fármacos que pueden acumularse debido a las alteraciones de la eliminación renal y ahí tenemos los analgésicos opioides. ¿Es que sí? La disminución del filtrado glomerular, es decir, de la función renal, afecta desde el punto de vista, ¿verdad?, farmacológico, la disminución de la secreción tubular. Recordemos nosotros que a nivel del túbulo contorneado proximal son las zonas de absorción de la mayoría de fármacos. Entonces, el daño a los túbulos puede provocar, ¿verdad?, alteraciones en aquellos fármacos que utilizan proteínas, sobre todo como la glucoproteína P. En estos casos tenemos el antiarrítmico conocido como digoxina, la vincristina, que es un fármaco para tratar el cáncer, la vinblastina igual. Los transportadores de cationes como el amonio, sobre todo, ¿verdad? La ranitidina, la metformina, hay que ajustarla en pacientes con enfermedad renal. Ya no se diga también pacientes que pueden utilizar, ¿verdad? Beta bloqueantes, beta lactámicos, diuréticos tiacídicos, la aspirina, ¿verdad? El ácido salicílico, las sulfonamidas y también tenemos la acidobudina, que es un antiviral. Estos deben de ser ajustados en la falla renal. Tenemos también que puede haber acumulación de algunos fármacos nefrotóxicos, como es el caso de la vancomicina y los aminoglicósidos, debido a que estos tienen buena, digámoslo así, penetración a nivel renal y pueden de por sí, ¿verdad? Aunque una persona tenga buena su función renal, pueden provocarle daños. Tenemos también que existen, ¿verdad?, drogas que pueden utilizarse, ¿verdad?, que nos pueden conllevar, ¿verdad?, nos pueden ayudar, ¿verdad?, digamos, ajustar la función renal. Estas son fórmulas que yo la vez pasada les di una formulita, ¿verdad? Les dije que descargaran una app que se llama CalMed, creo que se llama.
¿verdad? Entonces ahí están todas las fórmulas para poder nosotros calcular la función renal, perdón, de nuestro paciente. Y dentro de esa fórmula, quizás pase la siguiente, hay varias, pero la que más se apega a la realidad de nuestros pacientes, pase la que sigue, es la CKEPI, ¿verdad? La CKEPI, esta es la que tradicionalmente nos han enseñado, ¿verdad? La Coco-Golf, que es, nosotros tomamos varios parámetros, 140 menos la edad por el peso al kilo del paciente, y sobre la creatinina por 72. Pero pase la que sigue, la que más estamos utilizando, pase la que sigue, que estamos utilizando es la fórmula de CKPEPI. Esta toma en cuenta el sexo del paciente, la edad del paciente, el peso del paciente, la creatinina y la raza. Entonces, es una de las que más utilizamos para medir la tasa de filtrado glomerular. Y vamos a decir, ¿verdad?, que esta expresa básicamente qué tan bien o qué tan mal, ¿verdad? Recordemos que la tasa de filtrado glomerular de una persona anda entre 90 más o menos 20, es decir, a 110, 120 ml por minuto, ¿verdad? Cuando una persona ya tiene la clasificación de la enfermedad renal, están cinco estadios, ¿verdad? De los cuales lo más importante que ustedes sepan es que hay que hacer ajustes o cambios en los pacientes que tienen tasas de función renal menores de 60. ¿La que sí? La que sigue, jóvenes, no sé quién está transmitiendo, pero como que está dormida. Vamos a clasificar los fármacos nefrotóxicos y aquí vamos a tener aquellos que pueden alterar la hemodinamia intraglomerular. Sobre todo vamos a mencionar los AINE, ¿verdad?, que son la mayoría de fármacos que utiliza la gente en nuestro medio indiscriminadamente porque los venden como venta libre, ¿verdad? Y vamos a tener el acetaminofén, el paracetamol, vamos a tener el meloxicam, el ketorolaco, el diclofenac, quiero ver qué otro, el ketoprofeno, el deketoprofeno. Todas estas drogas son antiinflamatorios no esteroideos que hacen, ¿verdad? Bloquean las prostaglandinas y de esa forma van a disminuir el efecto del dolor y la inflamación. El problema es el abuso, ¿verdad? Pero sobre todo que estos fármacos en el riñón van a provocar una vasoconstricción de las arterias renales y esto va a traducirse en una disminución del flujo. Disminución del flujo crónico nos va a traer una falla renal. Tenemos otros fármacos como los IECA y los ARA2, ¿verdad?, que debemos de tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque estos son, al contrario, en vez de dar vasoconstricción, son vasodilatadores de las arterias renales. Si una persona, ¿verdad?, usa muchos o una dosis inadecuada, puede provocar una vasodilatación, una redistribución del flujo y eso va a ocasionar también, ¿verdad?, daño renal. Súmele a eso aquellos pacientes diabéticos que ya tienen proteinuria demostrada o expresada a través de una orina con demasiada espuma. Eso es clínico, ¿verdad? Nosotros le preguntamos, ¿y usted su orina la hace con mucha espuma? Y si el paciente dice que sí, si el paciente diabético dice que sí, básicamente nosotros estaríamos pensando que este paciente puede tener pérdidas extra, ¿verdad?, de proteínas en la orina. Entonces, aquí debemos de tener cuidado con otra familia, ¿verdad?, las ciclosporinas y el tacrolimus, que son más que todo para tratar enfermedades inmunológicas y también el cáncer, ¿verdad? Podemos tener también toxicidad de las células tubulares, ¿verdad?, sobre todo con los fármacos que ya conocemos nosotros, que están demostrado que provocan daño renal si los utilizamos en más dosis o no los ajustamos cuando ya hemos sacado la tasa de filtrado glomerular. Decirles que antes de prescribir cualquier fármaco, ¿verdad?, deberíamos nosotros, en teoría, calcular la tasa de filtrado glomerular y ajustar de acuerdo a esa tasa. En el caso específico, si se les preguntara, ¿verdad?, cuáles son 3 fármacos o familias de fármacos que ocasionan daño renal importante, ¿verdad?, podrían ustedes mencionar los aminoglicósidos, que son nefrotóxicos, la anfotericina B, y también tenemos los
los antirretrovirales, ¿verdad? Algunos antirretrovirales que provocan daño al riñón, entonces debemos de tomarlos en cuenta. Y ahí se mencionan algunos, adenofovir, ¿verdad? El acidofovir, ¿verdad? Vamos a tener el foscarmet y dentro de el ganciclovir, el triantireno, que es un diurético también, y también los pacientes que tienen quimioterapia para el cáncer, ¿verdad? O aquellas enfermedades mieloproliferativas que pueden necesitar, ¿verdad? Drogas y que pueden provocar daño renal. Pásela que sí. ¿Cómo prevenir la nefrotoxicidad de los fármacos? En primer lugar, solicitarle al paciente que mientras él esté usando algún fármaco que nosotros sepamos que provoca daño en el riñón, explicarle que tiene que estar bien hidratado. ¿Qué otra medida podemos utilizar como médico? Ajustar la dosis de los medicamentos en base a la tasa de filtrado glomerular que nosotros hemos calculado. Monitorizar la actividad renal, es decir, en el hospital cuando nosotros estamos utilizando aminoglicósidos, anfotericina B o algunos antibióticos que son netamente nefrotóxicos, nosotros cada 72 horas medimos la creatinina, el nitrógeno ureico y la urea para ver si hay algún deterioro agudo de la función renal. Entonces lo que hacemos es disminuir la dosis, ¿verdad? O espaciamos la dosis. También evitar el uso concomitante de fármacos nefrotóxicos, es decir, si yo estoy utilizando un fármaco nefrotóxico como un aminoglicósido, voy a tratar no colocar anfotericina B o buscar alternativas porque los dos pueden potenciar, ¿verdad?, la nefrotoxicidad en el paciente. La que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros podemos hacer, fíjense bien, ajustes cuando prescribimos fármacos. Podemos ajustar, ¿verdad? Desde el principio, podemos iniciar una dosis de ataque normal en base a la tasa de filtrado glomerular que el paciente tiene, digamos, la primera dosis sería la dosis convencional, ¿verdad? Y la siguiente dosis podríamos nosotros ya ajustarla. Podemos ajustar la dosis o también el intervalo de dosis, por ponerles un ejemplo. Un aminoglicósido que una persona con buena función renal se prescribe una vez al día a un paciente con daño renal, podríamos nosotros decirle que se lo administren cada 48 horas. O también, si un paciente renal tiene el filtrado menor de 60, podríamos perfectamente calcular la dosis, ¿verdad? Y administrarle únicamente el 50% de la dosis. Lo importante es que el antibiótico que nosotros vamos a utilizar, no lo mezclemos con otra droga nefrotóxica, ni tampoco pongamos dosis subterapéuticas que no le va a hacer mayor beneficio al paciente más que solo daño. Entonces, debemos de ajustar la dosis o también, ¿verdad?, prolongar el intervalo entre la dosis como medidas para poder hacer una buena prescripción a un paciente renal. Pásela que sí. Aquí vamos a entrar a familias de fármacos y esto es lo más importante de esta clase, ¿verdad? Lo que hemos visto es como para tener una consideración importante de qué es lo que voy a usar yo y cómo lo voy a usar. Decirles que un buen porcentaje de los pacientes que nos vienen a nuestras clínicas ya vienen con daño renal y es importante que como médicos hagamos el cálculo del filtrado glomerular para ver si, y esto se ve muy frecuentemente en los médicos generales que están al frente, ¿verdad?, de nuestro Sistema Nacional de Salud, que no les miden la tasa de filtrado glomerular y como lo único que tienen es la metformina, y vean ustedes si la metformina es un fármaco antidiabético de primer escoge en pacientes diabéticos con sobrepeso, ¿verdad? Siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular esté mayor de 45. Si el filtrado glomerular está reducido, podemos nosotros perfectamente reducir la dosis al 50%.
Y si el filtrado glomerular está abajo de 30, no usarla. Entonces, sí es importante para prescribir metformina saber cómo está la función renal de nuestro paciente, porque aquí nos vienen pacientes que tienen empeoramiento de su cuadro diabético cuando ya tienen enfermedad renal, no se les hizo el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y se les prescribió metformina, a veces dosis tope, ¿verdad? De 1 gramo 2 veces al día, que la dosis máxima de metformina al día es de 1 gramo 2 veces al día. Y sí, yo voy a reducir, por ejemplo, al 50%, podría darle 1 gramo al día, ¿verdad? Decirle, tómese media tableta en la mañana y media tableta en la tarde. Y ahí estoy reduciendo la dosis al 50% si yo veo que la tasa de filtrado glomerular es menor de 45. Seguro, grábense eso, cuando la tasa es mayor de 45 podemos usarla en forma segura. Siguiente. Tenemos las sulfonilureas. Importante, ¿verdad? No vamos a usar sulfonilureas en ningún paciente si el filtrado glomerular está, ¿verdad? Está, fíjense bien, mayor de 45, es decir, si tenemos 45 o menos, vamos a suspender, ¿verdad? Aquellas sulfonilureas tipo glibenclamida, glimepiride, glipizide, glilacida, todas esas son sulfonilureas que pueden provocar daño grave en nuestro paciente renal, diabético y renal, como es la hipoglucemia, y el paciente a veces llega con 0 de glucosa en coma hipoglucémico debido a que no se le hizo la tasa de filtrado glomerular por fórmula y se le prescribió cualquier tipo, ¿verdad?, de sulfonilureas que tienen un gran metabolismo hepático y que aparte de eso, ¿verdad?, se excretan por la vía renal. Entonces, hay que tratar de evitar las sulfonilureas si el filtrado glomerular es igual, ¿verdad?, o mayor a 45. Pase la que sí. Tenemos también los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Dentro de estos hay único, ojo con esto, la linagliptina. Esta no se ajusta en pacientes con insuficiencia renal, ¿verdad? Y vamos a ajustar la dosis cuando la tasa de filtrado glomerular esté de 50 ml minuto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que vamos a ajustar? La sitagliptina, dosis habitual de 100 miligramos al día, vamos a administrar dosis de 50 miligramos al día, o podríamos utilizar un cuarto de la dosis, 25 miligramos 2 veces al día o 1 vez al día. Y nosotros vamos a hacer el cálculo. La vildagliptina, ¿verdad? La dosis habitual es de 50 cada 12 horas. Si nosotros vemos que el paciente ya tiene falla renal, ¿verdad? Podríamos prescribirle 50 1 vez al día. La saxagliptina, la dosis habitual es de 5 miligramos al día. Podemos nosotros administrarle a un paciente con deterioro de la función renal 2.5 miligramos al día. La carbosa y el miglitol, ¿verdad? Estos no debemos de usarlo en pacientes con enfermedad renal. Son fármacos inhibidores de la alfa-glucosidasa, la acarbosa y la miglitol. Pase la que sí. En cuanto a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, fíjense que como esta ha tenido muchos beneficios, esta diapositiva, digamos que está un poco desfasada. Hoy en día, ¿verdad?, a los pacientes, los SGLT2 jóvenes se utiliza para la falla renal, ¿verdad? La falla se utiliza para la falla cardíaca en pacientes con falla renal. Entonces, la eficacia, ¿verdad?, depende de la función renal del paciente. Hoy en día, el filtrado glomerular con el cual podemos utilizar empaglifosina y dapaglifosina es 30 o más de 30. Entonces, ya no es 60 ml por minuto, sino que 30, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar tal vez un 50% en estos pacientes. En el caso de la insulina, ¿verdad? Si nosotros observamos los pacientes renales crónicos,
sobre todo, ¿verdad? Van perdiendo mucho peso, se les quita el apetito. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con las dosis de insulina. Incluso los pacientes renales crónicos llegan a tener autocontrol sin necesidad de nada, pero la insulina, si nosotros vemos que el paciente utiliza insulina, vamos a utilizar las insulinas de acción prolongada. ¿Cuáles son esas? La Toujeo, que es la insulina glargina, y tenemos también la insulina, ¿cómo se llama esta? Que son de efectos prolongados, la Degludec, ¿verdad? Que son dos insulinas que son un poquito, el tiempo de acción es un poco más prolongado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a un paciente el cálculo de la insulina es por kilo de peso, le vamos a administrar el 50% de la dosis que le toca a ese paciente. Es decir, ¿verdad? Podemos nosotros tomar la decisión. Si el filtrado glomerular está de 60, ¿verdad? No se precisa reducción de la dosis, pero si está un filtrado glomerular que ya tenemos un poquito entre 20 y 60, reduzcamos la dosis aproximadamente, ¿verdad? Al 25%. Y si el filtrado glomerular está menor de 20, vamos a reducir la dosis a un 50%. Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta siempre, ¿verdad? Para prescribir la tasa filtrado glomerular y decirle que aquí una buena porcentaje de pacientes diabéticos que vienen a mi consulta ya vienen con algún grado de enfermedad renal crónica. La que sí. Y polipemiantes, las estatinas, de todos he sabido que la atorvastatina, la rosuvastatina son estatinas con gran metabolismo hepático, ¿verdad? Y eliminación renal. Por lo tanto, hay que ajustarlas en algunos pacientes, ¿verdad? Que ya tienen deterioro de la enfermedad renal, sobre todo porque los pacientes renales tienen la tendencia de elevar colesterol y triglicéridos. Entonces, hay que ajustar. En el caso de la atorvastatina, no necesita ajustes en ningún estadio de la insuficiencia renal. Tal vez a veces el problema de las estatinas es la miopatía, los dolores que presenta, ¿verdad? Entonces, decimos que cuando el filtrado glomerular esté de 30 o menos, vamos a tener que ajustar, ¿verdad? Si la dosis de simvastatina es de 20 hasta 40 miligramos, demos la mitad, igual a lovastatina, fluvastatina, todas deberían de ser ajustadas. A veces no tanto, ¿verdad? Sino que los efectos colaterales se hacen más presentes. Los fibratos igual, ¿verdad? El enfermo renal se le pueden prescribir, pero a dosis baja. ¿Cuáles son los fibratos? El fenofibrato, el genfibrosil, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Fenofibrato, tenemos el genfibrosilo, tenemos, déjenme ver cuál otro fibrato, el ciprofibrato, ¿verdad? La ezetimibe no requiere ajuste. Recuérdense que la ezetimibe es un fármaco que se utiliza para disminuir la absorción de colesterol en los enterocitos. Entonces, esta no necesita ajuste y podría ser bien tolerada en pacientes con enfermedad renal que no toleran las estatinas por los daños colaterales que provocan sus efectos. La que sigue. Los anticoagulantes, ojo con los anticoagulantes, ¿verdad? Recuerde que los anticoagulantes tenemos orales y tenemos parenterales. Dentro de los orales tenemos los antagonistas de la acción de la vitamina K, ¿verdad? Y aquí también podemos mencionar el acenofumarol. Fíjense bien, no necesita mucho ajuste en la enfermedad renal. Sin embargo, ¿verdad? Los nuevos anticoagulantes, como está el rivaroxaban, ¿verdad? Va a necesitar ajustes si el paciente, ¿verdad? Tiene daño renal a un 50% la dosis, pero si el paciente tiene menos de 15 ml minuto, pues rivaroxaban no es escoge. El epixaban también se puede reducir la dosis, pero si el paciente tiene menos de 15, no se usa. Y tenemos también lo que es, perdón, el dabigatran. ¿Verdad? Son bloqueantes del factor 10 de la coagulación. Entonces, estos están contraindicados
cuando en el caso del Rivaroxaban y el Epixaban, con una reducción del menos del 15%, menos de 15 ml por minuto, y en el caso del Dagavitran, un poquito más, ¿verdad? Menos del 30 ml por minuto. ¿Cuál es el riesgo que el paciente pueda presentar sangrado? La que sigue. Tenemos también la heparina de bajo peso molecular. En caso de que haya necesidad de anticoagular a un paciente, perfectamente podemos utilizar la heparina estándar, es de elección. De hecho, cuando un paciente renal crónico no llega, que ya está en diálisis o en hemodiálisis, no llega con una trombosis venosa profunda o una trombosis del catéter donde tiene el catéter por donde se hemodializa, ¿verdad? Nosotros perfectamente podemos, ¿verdad? Administrar lo que es la heparina, ¿verdad? Siempre vamos a tener precaución porque hay algo que nosotros no podemos predecir y es la idiosincrasia del paciente. Hay pacientes que con una dosis bien bajita se controla la coagulación y hay otros que van necesitando más dosis. Los antiagregantes plaquetarios no deberían de usarse, ¿verdad? En los pacientes con enfermedad renal aguda, tipo aspirina. También tenemos los inhibidores del receptor P2Y2, ¿verdad? Como es el clopidogrel, el plasugrel y el ticagrelor. Todos estos no requieren ajustes en la enfermedad renal. Pueden ser utilizados cuando haya indicación de utilizar estos antiagregantes plaquetarios. Y en el caso de la aspirina, sí, ¿verdad? Hay que disminuir. En el caso de la digoxina, también, ¿verdad? Acuérdense que es un antiarrítmico que debemos de tener mucho cuidado porque puede dar toxicidad y en otros países se miden los niveles tóxicos de digoxina como antiarrítmico. Los antigotosos, los enfermos renales son los que más elevan el ácido úrico. Aquí nosotros podemos utilizar dos tipos de antigotosos, ¿verdad? El allopurinol, podemos utilizar también el Fleusustat y la colchicina. Debemos de reducir las dosis en el caso del allopurinol hasta un mínimo de 100 miligramos al día. En una persona normal el allopurinol es 300 miligramos al día, una sola vez. Pero en el caso de los enfermos renales, ¿verdad? Vamos a disminuir el allopurinol a 100 miligramos al día. La colchicina, esta es interesante porque es para tratar una crisis de ácido úrico. Esta debe de reducirse la dosis a la mitad si el paciente tiene, ¿verdad?, un filtrado glomerular menor de 30. Es decir, que si te llega un paciente renal, te llega un paciente renal con un filtrado menor de 30 y que aparte ande con una crisis gotosa, ¿verdad? A colchicina no es recomendable. Es mejor, ¿verdad? El allopurinol o le damos algún antiinflamatorio no esteroideo para sacarlo de la crisis y luego sí ya le podemos dar un antigotoso, ¿verdad? Ya en forma crónica. ¿Verdad que sí? Los antibióticos, antifúngicos y antivirales. Ya decíamos que con estas tres familias, ojo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Las dosis de estos fármacos de antibióticos, antifúngicos y antivirales deben de ajustarse, ¿verdad? Muchas veces ponemos la dosis primera como dosis de carga, es decir, que si digamos de aminoglucósido, yo voy a administrar 1 gramo de amicacina, ¿verdad? La primera dosis administro 1 gramo, pero la siguiente dosis ajusto de acuerdo al filtrado glomerular. Entonces debemos de tener cuidado sobre todo con esta familia, ¿verdad? Y no solamente por el daño que le puede provocar al riñón, sino también a otros órganos como el cerebro, como el oído, ¿verdad? Que puede provocar toxicidad, ototoxicidad y aparte de eso también nefrotoxicidad. ¿La que sí? Tenemos las cefalosporinas, se eliminan por filtración glomerular, ¿verdad? Y aquí siempre como médicos nosotros tomamos la decisión riesgo-beneficio. Se va a morir el paciente de una infección y necesita una cefalosporina de tercera, de cuarta o de quinta generación, pues entonces hay que estarlo monitoreando, las creatininas, pero hay que ponerse.
Igual las penicilinas, ¿verdad? Son antibióticos que son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, sobre todo de los peptidoglicanos, que son las proteínas que tienen en la pared celular. Entonces, las penicilinas, ¿verdad? Van a destruir esa pared celular, pero sí deben de considerarse en los pacientes con enfermedad renal, ¿verdad? Si la tasa de filtrado glomerular es de 30 o menos, ¿verdad? O más, perdón, nosotros podemos dar la dosis habitual, pero si el filtrado glomerular anda de 10 a 30, podemos dar una dosis máxima de 500. Y si fuera el filtrado glomerular de 10, vamos a utilizar 500 miligramos una vez al día. Pásela que sí. Aquí tenemos otras sustancias que deben de ser consideradas también, ¿verdad? La claritromicina, se tiene que ajustar la dosis si el filtrado está menos de 30. La ciprofloxacina, ¿verdad? Sí la ajustamos dependiendo, ¿verdad? Si el filtrado glomerular está entre 30 y 60. Y en el caso, ¿verdad? Debe de ajustarse la dosis. La norfloxacina, otra quinolona, la levo, otra quinolona, que deben de ajustarse la dosis. En el caso de la nitrofurantoína en pacientes renales, no se prescribe, sobre todo cuando el filtrado glomerular es menor de 60 ml minuto. La que sigue. Los antifúngicos, para nadie es nuevo ni desconocemos, ¿verdad? Que los antifúngicos, pueden presentar daño en el riñón de nuestro paciente. Entonces, sobre todo cuando los prescribimos en forma oral, pero más que daño renal, también da daño hepático. Entonces, se le debe de explicar al paciente, ¿verdad?, que debe de ser ajustada la dosis, sobre todo el ketoconazol, ¿verdad? Si el filtrado glomerular está en 50, si está mayor de 50, ¿verdad? O está en diálisis, se le pone el 50%, pero si los pacientes están sometidos a diálisis regularmente, ¿verdad? Se le puede prescribir el 100%, es decir, si yo tengo un paciente en diálisis, ese paciente, como se dializa todos los días, puede utilizarse los antifúngicos diarios. Pero si yo tengo un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular de 50, pues le voy a decir que use el medicamento al 50%. Y si la tasa está más del 50%, pues no hay más que hacer que prescribirlo. Se prefiere, en vez del ketoconazol, el itraconazol. Es una droga antiparásita, es una droga antifúngica, ¿verdad?, que se debe utilizar en las patologías de los hongos y que provoca hasta cierto punto beneficio en nuestro paciente, ¿verdad? El itraconazol más que el ketoconazol. Dígame, expresa. No se le escucha casi, doctora, el micrófono como que se le dañó. Ah, ok. ¿Será ahora? Oye, ¿se oye? Se oye bien suave. Pero ahí sí no será, porque tiene todo el volumen mi teléfono. Hable, por favor, quiero ver, hablar. Hable a alguien, por favor. Doctora, lo que pasa es que al principio se le estaba escuchando bastante bien, pero hace como un minuto es que ya se le escucha como bien lejos la voz. De veras, pero yo estoy aquí enfrente, me dice aquí. ¿Verdad? Estamos... Ahora sí, doctora. Ya. ¿Escucha bien? Otra vez se le escucha lejos, nuevamente. ¿Y ahora? ¿Ahora? Hola. No le está tapando el micrófono. Ajá, ¿será que está tapando el micrófono con algo, doctora, cuando coloca el celular? ¿Y ahora? Sí, se escucha bien, doctora. ¿Se escucha bien?
Sí. Vamos a ponerlo ahí para no taparlo con nada. Les mencionaba, ¿verdad?, que los antifúngicos se prefieren más el itraconazol que el ketoconazol, y debemos de ajustarlo siempre en pacientes con enfermedad renal, ¿verdad? Sobre todo, aquí nosotros tomamos como parámetro si el paciente está en diálisis, está en hemodiálisis o está en diálisis peritoneal ambulatoria continua. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que del daño renal en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, de qué tipo de tratamiento sustitutivo, así es como nosotros vamos a hacer los ajustes, sobre todo de los fármacos antifúngicos. Ya no se le escucha, doctora. ¿Ah? Ya no se le escucha de nuevo. Ha de ser por el clima, quizás, porque yo lo tengo incluso en algo para no estarlo topando en nada. Eso es lo que pruebe volver a unirse la llamada. A veces es un error de la aplicación. Vale, voy a salirme entonces. Hola, ¿hoy sí me escuchan? Sí, ahora sí, doctora. Vaya, pase, póngame la presentación, es que me aparecía restringida la... Estaba explicando lo del itraconazol que se prefiere. Por eso, pero no veo la presentación.
pero sí la está presentando la compañera Katherine. Sí, pero no la veo. Lo veo. Voy a presentar, doctora. Tal vez así le parece. Permítame. Ya volví a compartir. ¿La puede visualizar? No. Me voy a volver a unir tal vez porque no me aparece la pantalla. Todo es culpa de Giselle. Ya la cagajo, Waldo. Está hablando con el micrófono mutado, doctora. Hola. Hola, ¿escuchan bien ahora? Sí, Sí, doctora. Vaya, entonces vamos a tener otra familia, ¿verdad? Lo que son los antivirales. Y los antivirales, ¿verdad? Deben de reducirse cuando hay algún daño renal importante. Y para ello, recuerden siempre la necesidad como médicos de hacer cálculos del filtrado glomerular. En el caso de la ciclovir que nosotros utilizamos para tratar la varicela, el herpes, ¿verdad? La conjuntivitis por el herpes, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis y todo lo que ya hemos visto, el aciclovir requiere ajustes si el filtrado glomerular está al menos del 25% la tasa. Al igual que el valaciclovir, ¿verdad? Si la tasa de filtrado glomerular está menos del 50%. Y el fanciclovir, igual, ¿verdad? Si tenemos una tasa de filtrado glomerular menos del 50%. Ya les mencionaba, ¿verdad? Que los analgésicos, sobre todo los AINES, el uso crónico provoca daño renal, especialmente, ¿verdad? Porque va a dañar los túbulos renales. Esto asociado a disminución en el volumen de sangre, deshidratación, ¿verdad? Daños en el corazón también, puede aumentar más el riesgo de enfermedad renal. Los AINES provocan vasoconstricción de las arterias renales y esto también puede provocar daño renal. ¿Cuál es el peligro de utilizar los AINES? Que el paciente puede presentar una hiperpotasemia, una hiponatremia, ¿verdad? E incluso conllevar estos analgésicos no antiinflamatorios, ¿verdad? A enfermedad renal grave. Es importante, ¿verdad? Que nosotros hagamos un buen uso de los analgésicos y los antiinflamatorios y sobre todo hagamos ajustes en aquellos pacientes que ya tienen algún grado de falla renal. Pase la que sí. La que sí. Jóvenes, la que sigue. No me gusta dar clase porque como que no están en lo que están. Bueno, ahí lean el material. La verdad que la persona quizás... Doctora, permítame, es que se destrabó la página. Es por la señal, pero ya va a cargar, permítame. Que lo presente otra persona porque yo veo que ahí tenemos problemas. Alguien que tenga un mejor internet, creo.
Vaya, está bien. Si gustan, pues me pueden mandar la diapositiva y yo la presento. Que se las mande Laura, yo a ella se las mandé. Ya te la mandé, David. No sé si la pueden ver. Sí, En un momento se le pongo en la diapositiva que estamos. gracias. Aquí estamos ya en los AINES. Sí, pase la que sigue, esa ya veamos. Ok. Bueno, en cuanto a uno de los fármacos más seguros, fíjense bien como antiinflamatorio, como más bien como analgésico. En falla renal, ¿verdad? Es el paracetamol, pero debe de ajustarse, ¿verdad? Si nosotros tenemos, en el caso del paracetamol, si nosotros tenemos un filtrado glomerular al 50%, o sea, 50 ml minuto, debemos de dar de 500 a 650 cada 6 horas. No 1 gramo como convencionalmente lo hacemos en una persona que tenga bien sus riñones, va 1 gramo cada 6 horas. O en pacientes que ya tienen, ¿verdad? Tasa de filtrado glomerular menos de 10, vamos a usar 650 cada 8 horas. Lo que estamos haciendo no solamente reduciendo la dosis, sino que también estamos disminuyendo el intervalo, aumentando el intervalo de la dosis. En cuanto a los opioides, pues tener mucho cuidado con los opioides, ¿verdad? Los analgésicos opioides tipo fentanilo, morfina, codeína, ¿verdad? Porque también a veces no necesitan ajuste, ¿verdad? Pero los efectos son duraderos, sobre todo en aquellos pacientes que sí tienen daño importante, que tienen un filtrado casi de 10, o sea que estén en algún procedimiento dialítico, ya sea diálisis, hemodiálisis, ¿verdad? Se necesita ajustar la dosis de estos medicamentos porque el efecto se nota muy prolongado. Pase la que sí. En el caso de otro analgésico que lo utilizamos mucho, posquirúrgico inmediato, ¿verdad? Que es el tramadol, sobre todo el de liberación prolongada, hay que hacerle ajustes cuando tenemos tasas de filtrado menos de 30. La morfina de acción inmediata, la morfina de liberación prolongada, esta no necesita ajustes. La oxicodona, ¿verdad? Si la tasa de filtrado glomerular está menos de 10, ¿verdad? Podemos hacer un ajuste del 50% de la dosis habitual. La que sigue. Los hipnóticos, ¿verdad? Son generalmente, nosotros vamos a tener que el paciente renal no duerme bien. Podemos ayudarlo, ¿verdad? Y para eso vamos a tener hipnóticos como en el caso de las benzodiazepinas, las 2 más seguras, benzodiazepinas, más bien 3, las 3 más seguras en el paciente con falla hepática o renal, ¿verdad? Podemos tener lo que son el lorazepam, el lometazepam y el oxazepam. Tenemos que los antidepresivos tricíclicos y algunos también inhibidores de la recaptación de serotonina, los cuales son más seguros para estos pacientes, ¿verdad? Son
la sertralina y la fluoxetina. Debemos de evitar, ¿verdad? Generalmente los antipsicóticos típicos, ¿verdad? Los antipsicóticos típicos. Y si vamos a utilizarlo, tal vez en mi experiencia, ¿verdad? El haloperidol, pero a dosis intramusculares y dosis de 2.5, la ampolla viene de 5 miligramos. En el caso de la paroxetina, citalopram y venlafaxina, reducir al 50%, ¿verdad? Reducir la dosis, ¿verdad? Cuando el filtrado esté a 30. La duloxetina es otra que se recomienda reducirla cuando el filtrado esté menos de 30. Las benzodiazepinas no requieren ajuste en enfermedad renal. Sí, creo que sí se requiere ajuste, sobre todo, ¿verdad? Porque pueden prolongar el efecto sedativo o hipnótico. Entonces sí hay que ajustarlo, ¿verdad? Y sobre todo hay que dar tal vez un 50%. Y les decía que las más seguras para el paciente con falla renal tenemos el lorazepam, el omeprazepam y el oxazepam. En el caso de la gabapentina y la pregabalina, que son derivados o tienen o comparten casi el mismo mecanismo de acción que las benzodiazepinas. Y también otros hipnóticos que podemos utilizar en pacientes renales son los derivados de los compuestos Z, vea el saleflón, el sopiclona y el solpidem. Pueden ser utilizados con menor riesgo de provocar toxicidad en los pacientes. En el caso de la gabapentina y pregabalina para tratar el dolor neurológico, ¿verdad? Sí debe de ajustarse cuando los estrados glomerulares estén abajo de 30. Hace la que sigue. Antiácidos y antiulcerosos, los inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Sobre todo los más seguros es el esomeprazol y el rabeprazol. Recordemos que los enfermos renales presentan sangrado por estrés, sangrado por exceso de acidez, entonces podemos utilizarlo, ¿verdad? Y los más seguros en enfermedad renal son el rabeprazol y el esomeprazol. Los antihistamínicos bloqueantes de los receptores H2 se ajustan a cuando tenemos filtrados menores de 50, ¿verdad? Y porque pueden provocar mayor daño en el riñón, sobre todo nefritis intersticial. Los antiácidos se deben de evitar altas dosis porque recordemos que los antiácidos llevan magnesio y lleva aluminio y esto podría afectar provocando una hipermagnesemia o aumento del aluminio plasmático si lo damos en una dosis alta. Por tiempos cortos, ¿verdad? Y en pacientes que tengan un filtrado glomerular conservado se pueden utilizar, pero ya si tienen un filtrado menor de 10 no están recomendados el Malox, ¿verdad? O la Milanta o todos esos antiácidos que van a bloquear, ¿verdad? La secreción gástrica. El que sí. Los antihipertensivos solamente hay que tener cuidado con lo que elevan el potasio, porque recuerden ustedes, ¿verdad? Que los pacientes renales tienen tendencia a elevar potasio. Entonces, tanto los ECA como los ARA2, dentro de los efectos colaterales que tiene es la elevación del potasio. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿verdad? O monitorear los niveles de potasio en nuestro paciente renal que nosotros debemos de utilizar, sobre todo pacientes diabéticos con nefropatía diabética y renales que nosotros estemos utilizando un IECA, enalapril, lisinopril, captopril o un ARA2, como en el caso del irbesartán, irbesartán y termisartán. Debemos de monitorear, digamos, por lo menos una vez al mes los valores del potasio sérico para evitar que nos vaya a aumentar el potasio. Que sí. En el caso de los diuréticos, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los diuréticos de tipo tiacídicos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay filtrados menores de 30, ¿verdad? Porque acuérdense que los diuréticos tiacídicos tienen una característica que aumentan la absorción de calcio y pueden dar hipercalcemia en el paciente. Y los diuréticos de asa, tipo furosemida y toracemida, ¿verdad? No requieren ajuste
en ningún momento en los pacientes con insuficiencia renal. De hecho, son los que más se utilizan en los edemas agudos de pulmón en pacientes renales y no con el fin de provocar diuresis, sino que más bien con el fin de vasodilatar el sistema venoso para disminuir, ¿verdad?, esa sofocación y ese ahogo que el paciente presenta. No se ajustan y se pueden utilizar con seguridad con filtrados glomerulares menores de 10. Y los diuréticos ahorradores de potasio, esos sí están contraindicados en enfermos renales, porque ellos tienen de por sí a ahorrar potasio. Y si nosotros le damos un ahorrador de potasio, con más, ¿verdad?, probabilidad nos va a llegar con una hiperpotasemia farmacológica, ¿verdad?, aunado al problema renal que ellos ya tienen. El que sí. La espironolactona, pues ya saben ustedes, ¿verdad?, que no hay que darla en pacientes renales. Y tenemos los beta bloqueantes. Estos tienen un gran metabolismo hepático, un paso alto de primer paso hepático y no requieren ajustes de enfermedad renal. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la mayoría de renales también tienen problemas hepáticos. De hecho, tienen enfermedad hepatorrenal. Dentro de los que debemos de tener cuidado está el carvedilol, metoprolol, propanolol y el labetalol. Unos son selectivos, como el caso del metoprolol, el propanolol, que es no selectivo, y el labetalol y el carvedilol, que son de acciones mixtas. Que sí. En el caso de los calcio antagonistas, nosotros el que más provoca, fíjense bien, calcio antagonista, que más provoca efectos graves en el paciente, ¿verdad? Pueden ser, no lo menciona aquí, pero sí lo acabo de revisar yo, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? El verapamilo. Puede dar problemas, sobre todo a aquellos pacientes que tienen filtrados glomerulares menores de 10. O sea, estos pacientes ya están en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Pásela que sí. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la falla hepática. Recuérdense, pásela que sí, que el hígado es el órgano principal que metaboliza, ¿verdad? Y dentro de las funciones del hígado vamos a tener funciones de síntesis, ¿verdad? Convierte el glucógeno en glucosa, tenemos que producir proteínas, ¿verdad? Sintetiza las proteínas, sobre todo, ¿verdad? Las proteínas como la albúmina, que es el principal transportador de la mayoría de fármacos, va a provocar también beneficios en el metabolismo de la alimentación, ¿verdad? La eliminación de sustancias de desechos del cuerpo. También puede ser, ¿verdad? El hígado procesa el colesterol de la dieta, ¿verdad? Y los triglicéridos en la dieta y puede secretar también bilis. Entonces, y recuerden ustedes que el hígado es el principal, ¿verdad? El principal órgano metabolizador del cuerpo. Existen otros, pero el hígado es el principal y debemos de mantenerlo en las mejores condiciones para evitar los daños farmacológicos. Pásale que sí. Aquí tenemos que, ya habíamos mencionado, debemos de cuidarnos el hígado porque cualquier enfermedad hepática nos va a alterar el metabolismo farmacológico, ¿verdad? Pásale que sí. ¿Cuáles son las pruebas de función hepáticas? Solo para que tengan conocimiento, la transaminasa glutámico oxalacética y transaminasa glutámico pirúvica. Cuando estas se nos elevan, nos hace pensar que el paciente está presentando un daño hepatocelular. También tenemos la relación de la ¿cómo se llama? De la transaminasa glutámico pirúvica sobre la gamma pectidil transpeptidasa, que estas son, nos dicen o nos van a decir si el hígado está experimentando una necrosis hepatotubular. La gamma pectidil transpeptidasa nos puede dar también colestasis en procesos infiltrativos cancerígenos. Se pueden aumentar las bilirubinas en aquellos casos de colestasis o trastornos de la conjugación o obstrucción de la bilis. La albúmina puede disminuirse ya que esta se está sintetizando en el hígado, al igual que los tiempos de coagulación, sobre todo el tiempo de protrombina
que nosotros sabemos que se sintetiza debido a la buena función hepática. Y ya no se diga la lactato deshidrogenasa, que es un marcador tumoral, ¿verdad? Que se nos eleva en todos aquellos procesos inflamatorios hepáticos, ¿verdad? Y también cuando hay una hepatitis aguda o crónica fulminante y de origen isquémico. Pásela que sí. Entonces, a la exploración física nosotros podemos tener o reconocer algunas características de los pacientes con daño hepático. Van a estar amarillos, pueden tener el hígado grande, pueden tener, ¿verdad?, un esplenomegalia, el vaso grande, van a tener ascitis, el abdomen bien agrandado, van a tener también circulación colateral en la circulación del abdomen. Pueden tener también un aliento hepático, hedor hepático, confusión mental e incluso pueden llegar comatosos a la unidad de emergencia. Pásale que sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios generales para la prescripción en la falla hepática? Al prescribir en pacientes con falla hepática debemos de utilizar medicamentos orales cuyo aclaramiento dependa del flujo, ¿verdad? Solo se administran si no hay alternativas, ¿verdad? El 50% de la dosis. Cuando el aclaramiento depende de la actividad metabólica, preferir lo que tenga metabolismo o reacciones de conjugación fase 2, no usar profármacos que tiendan a transformarse en metabolitos activos para la biotransformación hepática, la que sí. Entonces, igual que la enfermedad renal aguda y crónica, la clasificación de las enfermedades hepáticas, existen la clasificación de daño renal daño hepático agudo, y crónico. Dentro del daño hepático agudo puede haber, ¿verdad?, daños virales, una hepatitis aguda que puede ser A, B, C, D, E, ¿verdad? Podemos tener una hepatitis, fíjense bien, ocasionada por fármacos, ¿verdad? Podemos tener una hepatitis aguda ocasionada por una septicemia, es decir, que estamos con una infección que se nos ha alterado toda la función de nuestro hígado. Entonces debemos de reconocer nosotros si el daño que el paciente tiene es un daño agudo o es crónico. Pásenla que sí. Recuérdense que el alcohol es otra de las causas frecuentes de hepatitis alcohólica aguda que puede dar un deterioro agudo de la función hepática. La hepatitis crónica por lesión inflamatoria, vamos a tener cánceres, vamos a tener hepatitis B que ya se cronificó, hepatitis C crónica, vamos a tener cirrosis, ¿verdad? El paciente muchas veces es hepático, pero anda compensado, pero debemos de tener cuidado, ¿verdad? Todas aquellas hepatitis crónicas ocasionadas por alguna enfermedad previa. Lo que sigue. Lo que sigue, David. Mecanismos de hepatotoxicidad. Los mecanismos podemos tener dos, la hepatotoxicidad intrínseca y la hepatotoxicidad sincrática, inherente al fármaco, es decir, medicamentos que pueden darte daño independientemente, ¿verdad?, del estado hepático previo, debido a un potencial tóxico que puede tener este medicamento, ¿verdad? Y hay que tener hay que tener cuidado. Por ejemplo, el paracetamol, si lo empezamos a utilizar fíjense bien, de 2 gramos al día o 4 gramos al día, pues aunque tengamos el hígado, digamos bien, ¿verdad?, nos va a provocar porque intrínsecamente el fármaco provoca daño en el hígado, entonces no hay que automedicarse, ¿verdad? Hay que tomar la dosis. Si hay daño hepático, el paracetamol se prescribe 50%. Si no tenemos daño hepático, debemos de prescribirlo dosis máximas, ¿verdad?, que son 4 gramos. Pero en el entendido que eso puede dar deterioro de la función hepática también. Eso dependerá de cada persona. El que sigue. Hepatotoxicidad idiosincrática, esta se denomina así, ¿verdad? Porque depende de la susceptibilidad individual de cada persona, ¿verdad? Esta puede aparecer o no puede aparecer, ¿verdad? Esta se clasifica en 2 subtipos, ¿verdad? Que pueden formarse metabolitos anómalos o
que eso ya viene determinado genéticamente, ¿verdad? Y también que el paciente sea hipersensible al medicamento y eso le puede terminar deteriorando idiosincráticamente su estado hepático. La que sigue. Aquí tenemos solo para que ustedes se vayan fijando, ¿verdad? La toxicidad, lo que hablamos, toxicidad hepática y toxicidad, perdón, toxicidad intrínseca y toxicidad idiosincrática. La idiosincrática depende del huésped y la intrínseca depende de lo que nosotros estemos tomando, que nos puede dañar o no el hígado, ¿verdad? La que sí. Entonces, hay muchos fármacos y un amplio abanico de grados de afectación funcional en las enfermedades. Por norma general, debemos de reducir al mínimo posible el número de fármacos que tome un paciente con falla renal, con falla hepática, perdón. O sea, debemos de utilizar cualquier técnica que nos beneficie y que no sea tantos medicamentos al mismo tiempo, ¿verdad? La que sí. Criterios de hepatotoxicidad, tenemos el periodo de latencia de 5 a 90 días del inicio de la administración de un fármaco. Comportamiento clínico y bioquímico, mejoría de la suspensión antes de los 8 días, exclusión de una causa alternativa y recaída si se administra de nuevo. Entonces, estos son criterios. Por ejemplo, yo le pongo, digamos, una dosis de paracetamol a mi paciente y a la siguiente dosis yo voy notando que el paciente se me va poniendo histérico. Entonces, como él ya tiene un daño per se, ¿verdad? Puede ser que idiosincráticamente, aunque no sean dosis mayores, el paciente puede presentar, ¿verdad?, deterioro de la función hepática. La que sí. Démosle. Cambios farmacocinéticos. Ahí tenemos el volumen de distribución. En la insuficiencia hepática, el hecho de que un paciente presente hipoalbuminemia va a hacer que aumente el volumen de distribución y eso va a incrementar la vida media de los fármacos, habiendo más acumulación del fármaco libre y provocando mayor toxicidad, ¿verdad? Igual si tenemos una hiperbilirrubinemia, que es otra característica de los pacientes hepáticos, va a haber una mayor desplazamiento de la unión del fármaco con la proteína, mayor fracción libre del fármaco, mayor acumulación del fármaco y mayor toxicidad farmacológica. Pásenla que sí. En la absorción y biodisponibilidad, recuerden ustedes, ¿verdad?, que todos los fármacos que se administran por la vía oral van o pasan por el hígado, a eso se le llama primer paso hepático. Entonces, en este caso, ¿verdad?, va a haber un paciente que ya tenga una insuficiencia hepática, va a tener una disminución de la capacidad funcional del sistema microsomal 450 para procesar los fármacos. Y esto puede aumentar la biodisponibilidad, es decir, que aumentar la concentración del fármaco que llega a la circulación, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que debemos de tener cuidado en cuanto al metabolismo, ¿verdad? Disminuye el número de hepatocitos, disminuye la capacidad de metabolismo, especialmente en el P450. Esto puede empeorar, ¿verdad?, por hepatopatías que nos pueden estar generando, ¿verdad?, daño hepático y alterando el metabolismo de los medicamentos. De la que sí. En cuanto a la insuficiencia hepática, ¿verdad?, AINES como el paracetamol se puede utilizar en dosis seguras, ¿verdad?, en pacientes que tengan grave daño en el hígado. La aspirina no debe utilizarse y los antiinflamatorios no esteroideos en general, solo si son muy necesarios, porque también, ¿verdad?, pueden alterar la función hepática. La que sí. Los opioides, ¿verdad?, como la codeína, no debe de usarse porque es un profármaco. Todos los opioides aumentan la acción sedante, es decir, se le da un opioide a un paciente hepático y este va a presentar mayor efecto que una persona normal, mayor sueño, mayor decaimiento, ¿verdad? Y va a querer pasar hasta un día entero dormido. En casos necesarios se puede utilizar morfina a dosis. Si a una persona normal le pongo 4 miligramos, a un paciente hepático le podemos prescribir solamente 2 miligramos. Pásela que sí. Los psicotrópicos ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que las benzodiazepinas tienen metabolismo hepático y tienden a utilizarse porque los pacientes con enfermedad hepática no duermen, pasan muy ansiosos.
A veces se utiliza y no se conoce, ¿verdad? Que están contraindicados en enfermedades hepáticas, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado con la dosis sobre todo. Podemos, si a un paciente lo necesita, vamos a sopesar riesgo-beneficio. Y las benzodiazepinas, ahí era donde les mencionaba, ¿verdad? Que tenemos 3 que son más seguras, que es el lorazepam, lumazepam, lomatazepam y tenemos también el oxazepam. Pásale que sí. Los psicotrópicos en falla hepática. No vamos a dejar nosotros un paciente que nos llegue a la clínica tratando de que le ayudemos con el sueño, ¿verdad? Y nosotros no hagamos nada. Entonces el paciente va a sentir, ¿verdad? Que no estamos apoyándolo para mejorar esa calidad de sueño que tiene. Entonces podemos utilizar, ¿verdad? El oxazepam, el lorazepam con forma segura, ¿verdad? Tenemos también en cuanto a otros psicofármacos, ¿verdad? La clorpromacina no debe de usarse y la quetiapina la podemos utilizar, pero en dosis bajísima, ¿verdad? Para reducir al máximo el daño. También tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, en donde vamos a tener lo que es la sertraline, vamos a tener mucho cuidado, ¿verdad? Y vamos a reducir, en el caso de la enfermedad hepática, la dosis al 50%. Los antidepresivos tricíclicos no se deben de usar y si los usamos por A o B, ¿verdad? Vamos a dar un cuarto de la dosis normal. Tenemos los antipsicóticos atípicos, pase lo que sí. Tenemos los antipsicóticos atípicos, ¿verdad? Como en el caso de la quetiapina, esa la podemos utilizar en dosis de la mitad de la dosis o un cuarto de la dosis. En el caso de los pacientes con enfermedad hepática y utilicemos nosotros aminoglicósidos, estos pueden aumentar el riesgo de mortalidad en los pacientes, ¿verdad? Sobre todo las penicilinas de primera generación. La ceftriaxona es un poquito más tolerable, ¿verdad? Y hay que tener también cuidado con los macrólidos y las quinolinas, ¿verdad? La ciprofloxacina, norfloxacina, todas estas deben de tenerse mucho cuidado porque pueden deteriorar un poco más de acuerdo a la idiosincrasia del paciente. Pásela que sí. Medicamentos cardiovasculares en la falla hepática. Los betabloqueantes, recuérdense que el propanolol, a pesar de que se usa en pacientes con hipertensión portal para disminuir la presión venosa portal, ¿verdad? Hay que ajustar la dosis porque les puede dar 2 efectos. 1, dañar más el hígado, ¿verdad? Y 2, puede provocar también mucha bradicardia en los pacientes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Si convencionalmente nosotros damos una dosis diaria de 80 miligramos, reduzcamos a la mitad o a un cuarto de la mitad. El verapamilo hay que reducirlo a la mitad también, debido a que puede presentar problemas de bloqueos. Tenemos la amiodarona, no debe utilizarse en pacientes cirróticos. Disopiramida y propafenona también, ¿verdad? Deben de reducirse al 50%, pero la amiodarona de preferencia no utilizarla en pacientes con falla hepática. La que sí. Los diuréticos, ¿verdad? Desencadenan encefalopatía y síndrome hepatorrenal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. El empleo muy cuidadoso de bajas dosis de proteína aumenta la fracción libre y la furosemida y la toracemida y el trastidena disminuyen. Hay que disminuir la dosis y el intervalo de dosis. Los inhibidores de la secreción gástrica o en la falla hepática, como la cimetidina, ranitidina, loratadina, ¿verdad? Estos hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí tenemos los anti-H2O y también tenemos lo que son los inhibidores de la bomba sodio-potasio, de la bomba de protones, ¿verdad? Que bloquean la acidez gástrica. Los más seguros que tenemos son el esomeprazol y el rabeprazol. Su empleo es habitualmente seguro
ya que estos pacientes van a presentar, ¿verdad?, problemas de sangrados variciales. Entonces, aparte de ponerles otreotide, que es uno de los que disminuye la hipertensión portal, disminuyendo la cantidad de sangre que le está llegando al sistema portosistémico, ¿verdad? Nosotros podemos hacer uso de estos dos, el esomeprazol, pero si el paciente llega con un sangrado de tubo digestivo y sumado a eso, ¿verdad? Debemos de nosotros administrar con mucha precaución, ¿verdad? El omeprazol, que muchas veces eso es lo que tenemos más. Tenemos que solicitar para este tipo de pacientes rabeprazol o esomeprazol, que le ayuden y que mejore pues su cuadro de ardor para comer. La que sí. De los anticonvulsivantes ya sabemos que todos tienen metabolismo hepático. Entonces, en mi caso, los anticonvulsivantes, perdón, me estaba durmiendo. Estoy hablando disparate ya. Los anticonvulsivantes, señores, recuerden que tienen primer paso hepático, ¿verdad? Y son de los fármacos que más se utilizan en las máximas urgencias de los hospitales. Ahí vamos a tener en primer lugar la difenilidantoína, ¿verdad? Los niveles, la difenilidantoína puede alcanzar niveles muy elevados en plasma con dosis ligeramente superiores a las óptimas. El ácido valproico también produce hepatotoxicidad grave y mortal en los pacientes, ¿verdad? Al igual que las carbamazepina. Entonces, debemos de considerar, ¿verdad?, no poner dosis optimizadas como lo hacemos con las personas normales, sino que tal vez utilizar el 50% de la dosis convencional, tomando en cuenta el gran metabolismo de primer paso hepático que tienen estos anticonvulsivantes y el daño que pueden, al que pueden asociarse, ¿verdad?, en la función renal, hepática, perdón. ¿Qué sigue? Las metilsantinas en falla hepática deberían de no usarse, ¿verdad? No se deben de usar. Las metilsantinas, recuerden ustedes que sirven como broncodilatadores para mejorar la dilatación de los bronquios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades como la asma, ¿verdad? Pero en el caso de los pacientes con falla hepática debemos de reducirlo, sobre todo porque tienen un margen terapéutico demasiado corto. Y eso, ¿verdad?, al tener un margen terapéutico demasiado estrecho, reduce el riesgo de toxicidad. Si se usa, debe reducirse la dosis a 1/3 parte, ¿verdad? Entonces, solo si fuese muy necesario, podemos utilizarlo tomando en cuenta estos factores. ¿La que sí? Creo que era la última. Fíjense que esta es una clase, ¿cómo se? Bastante kilométrica, ¿verdad? Nos quedaría solo una clase que no les aparece ahí, que se llama la farmacología, esa se la voy a dar mañana a las 10, farmacología de la prescripción en la embarazada y en el paciente pediátrico, que son cosas importantes que ustedes deben de saber, ¿verdad? Entonces, esta les aparecía como doble, pero verdaderamente es una sola clase, fármacos en falla hepática y renal. Y la otra es farmacología de la edad pediátrica y la embarazada. Voy a tratar de resumírselas al máximo porque sí deben de llevar ustedes por lo menos nociones de lo que es cómo tratar a un niño, sobre todo porque ustedes van a tratar niños y embarazadas en la unidad de salud, es lo que más ve uno, ¿verdad? Pacientes embarazados, niños, y hoy que está de moda la enfermedad renal, ¿verdad? Porque de cada 100 personas, entre 20 y 30 andan con algún grado de enfermedad renal, y quizás una de las cosas que deben de llevarse a la bolsa, que antes de prescribir, ¿verdad?, debemos de destacar la tasa de filtrado glomerular, y esta se calcula en base, ¿verdad?, a la fórmula de CPK-EPI, ¿verdad? Es la fórmula que estamos utilizando. Y si el filtrado glomerular está, fíjense, casi siempre abajo de 50, ¿verdad? Debemos nosotros ir viendo qué tipo de drogas son las que yo tengo que ir ajustando en la falla hepática y renal. No sé si hay alguna pregunta.
Doctora, ¿siempre tendríamos clase hoy a las 7 de la noche o sería hasta mañana a las 10 ya definitivamente? Fíjese que mañana a las 10 porque sí, no voy a poder, estaba acordándome que tengo un compromiso, mejor mañana a las 10 se la damos, la farmacología de perinatal y el envaso. Está bien, doctora, muchas gracias. Vaya, muchas gracias a ustedes por la atención. Doctora, Doctora, yo tengo una pregunta. ¿este capítulo en dónde lo podemos encontrar? Fíjese que esta clase la he sacado de el manual de farmacología de Velázquez, ¿verdad? Y también en el libro de Velázquez pueden ustedes estudiar un poco ahí si quieren. Bueno, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Porque en Goodman ni ni en Goodman ni en Capsule hay farmacología de la falla hepática y renal. Ajá. Nicole. Sí, la pregunta es, en los pacientes que tuvieron una resección, una hepatectomía o un trasplante de hígado o un trasplante de riñón, después de su recuperación siempre va a volver a la dosis normal o siempre va a tener como una disminución en la terapia. Fíjense que ahí depende, ¿verdad? Depende de que también les haya quedado la función renal después de un trasplante, porque yo he visto pacientes trasplantados que andan 3 o 4 de creatinina otra vez. Entonces, si la función renal, ¿verdad? Está muy bien, acuérdense que a un paciente renal le dan como 4 medicamentos para que no haya rechazos, tanto hepáticos como renales. Entonces, siempre hay que utilizar riesgo-beneficio, utilizar los mínimos medicamentos que sean necesarios. Por ejemplo, si hay una neumonía, obvio, ¿verdad? Vamos a tratar de utilizar una cefalosporina, ¿verdad? De tercera, cuarta o quinta generación, pero en dosis, digamos, ajustadas, ¿verdad? Pensando que aunque este paciente tenga una tasa de función renal normal, ¿verdad? Por el hecho de ser trasplantado y estar utilizando más fármacos, tiene riesgo a que los fármacos en dosis convencionales lo puedan hacer, le puedan destrozar su riñoncito. Muchas gracias, doctora. Vale, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y pueden consultar el manual se llama Manual de Farmacología Básica y Clínica de Velázquez o el libro de Farmacología Clínica de Velázquez también, ¿verdad? Buenas tardes.